Entonces, nuevamente bienvenidos a todos a este tercer webinar de la Red Latinoamericana de Teledetección de Incendios Forestales. Vamos a empezar con este webinar que tiene como título Cartografía de áreas quemadas a partir de la teledetección y las fortalezas y debilidades que tienen estas herramientas, a cargo del profesor Emilio Chubieco. Entonces, mi nombre es Armando Rodríguez, de la Fundación Amigos de la Naturaleza, miembro de la Red LATIF. Actualmente estoy en Bolivia y vamos a dar paso a Nicolás Mari, que está en Argentina, que es el coordinador de la Red Latinoamericana de Teledetección de Incendios Forestales, para que dé la bienvenida al profesor Emilio Chubieco y podamos iniciar con la presentación. Bueno, muchas gracias Armando, muchas gracias Emilio y a todos los que están presentes. Rápidamente quería hacer una pequeña reseña sobre la red LATIF para todos, contarles que se trata de una red regional que forma parte del programa global de observaciones forestales y de dinámica de la tierra, el programa Geopsy Gold. La red fue establecida en el año 2002 y trabaja para unir los esfuerzos en el campo de la observación remota y la gestión de incendios forestales en todos los países latinoamericanos. Los miembros de la red LATIF son especialistas en teledetección, en particular con énfasis en el mapeo de áreas quemadas y en la detección de fuegos activos. Sus principales objetivos son validar los productos a nivel regional, los productos satelitales, promover el uso de la teledetección y cerrar la brecha que existe entre tales productos y los usuarios finales. Bueno, como bien decía Armando, hoy es un día especial para la red por tener un invitado especial, Emilio. Emilio es el fundador de esta red allá por el año 2002, así que gracias Emilio existe la red. La exposición de Emilio revisa hoy los métodos empleados para generar productos de área quemada mediante satélites, analizando sus ventajas, así como los problemas actuales para obtener información confiable y consistente. Se comenta también en esta presentación cómo la información de área quemada puede combinarse con otras bases de datos para generar ciencia sobre causas e impactos de la quema de biomasa. Rápidamente quisiera hacer una breve reseña sobre Emilio. Emilio Chubieco es catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá y director de la Cátedra de Ética Ambiental que financia la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, dirige el Máster en Tecnologías de la Información Geográfica y coordina el grupo de investigación en teledetección ambiental. Ha sido investigador visitante en las universidades de Berkeley, Cambridge, Santa Bárbara, Maryland y el Centro Canadiense de Teledetección. Ha impartido cursos de posgrado en 23 países, ha coordinado 31 proyectos de investigación y 23 contratos. Ha dirigido 37 tesis doctorales, es coautor de 29 libros y 375 artículos y capítulos de libro, 159 de los cuales están indexados en Scopus. Tiene 5 sexenios de investigación reconocidos y 6 quinquenios docentes, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias. Bueno, Emilio, nuevamente es un placer tenerte con nosotros y te doy la bienvenida a dar tu exposición. Muy bien. Bueno, muchas gracias tanto a Armando como a Nicolás por organizar este evento. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a todos los que estáis conectados al evento desde vuestros lugares y a la vez transmitiros un mensaje muy cordial de apoyo en estos tiempos convulsos que estamos todos viviendo. Nosotros estamos en la 4ª semana de confinamiento aquí en España, particularmente en Madrid, en donde la epidemia ha tenido un impacto muy fuerte. Así que os deseo a todos que estéis bien de salud, así como vuestras familias. Cuidaros mucho estos días porque la cosa realmente es seria, ¿no? Es muy importante. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa hoy. Voy a compartir la pantalla. No sé si me estáis oyendo bien todos. Sí. A ver, si me hacen así
Bueno, Sí, yo creo que sí, adelante. Armando estará al tanto de estas cosas. Espero que Sí, él pueda. adelante, Emilio. Muy bien, pues entonces voy a ponerlo esto en modo presentación. Bien, y efectivamente el tema que quería tratar hoy es el de cartografía de áreas quemadas, concretamente cartografía global, que es una de las líneas en las que estamos durante más tiempo trabajando, en concreto en un programa de la Agencia Espacial Europea que me lleva ya 10 años de actividad. Empezamos en el 2010 y ahora estamos en la tercera fase del proyecto. Bueno, pido disculpas en primer lugar porque las diapositivas están en inglés. La mayor parte del material lo presentamos en congresos internacionales y bueno, era un poco complicado traducirlo. Espero que no haya ningún inconveniente, pero bueno, iré explicando las diapositivas. Bueno, cuando hablamos de teledetección, de observación de la Tierra, generalmente estamos interesados en generar datos. Datos que tienen que ver con una variable de interés o un conjunto de variables de interés que en última instancia nos tienen que dar información. O sea, la clave de la teledetección es conseguir información de calidad. A veces nos planteamos que los métodos nos lleven a generar información que sea pues, más sofisticada, más nueva o más accesible, cosa que está bien, pero realmente lo importante en la información es que sea precisa, que sea exacta y que sea estable, ¿no? Que se pueda utilizar en definitiva para la gestión territorial y la mejora de la calidad de vida de las personas a las que de alguna manera afecta el problema en el que estamos trabajando. En concreto, en lo que se refiere a la parte de incendios, una primera cuestión que no siempre es fácil es saber cuánto realmente, qué superficie del planeta está siendo afectada por el fuego. En las dos más recientes crisis de incendios catastróficos que hemos tenido en Australia, pues prácticamente hace 2 meses, y en el Amazonas, a lo largo del pasado verano, hemos visto cómo había una guerra de cifras, había mucha incertidumbre sobre la superficie realmente afectada por el fuego y el impacto en última instancia que esos fuegos habían tenido. Por tanto, cuando queremos trabajar sobre fuegos, pues necesitamos tener información basada en datos de calidad. Y esos datos de calidad, en parte, se pueden obtener mediante imagen de satélite. Naturalmente, no es la única técnica, hay otras que podemos utilizar con esta finalidad. Pero las preguntas más importantes que tendríamos que hacernos sería, por un lado, cuánta superficie es afectada por el fuego, cuánta superficie es quemada, en dónde, en qué momento del año, cómo, qué frecuencia, con qué frecuencia ocurre, por qué, o sea, qué causas, cómo se desarrolla el fuego, qué nivel de intensidad, de velocidad, qué energía está generando y cuáles son los impactos en última instancia, ¿no? Sobre las personas, sobre los hogares, sobre las infraestructuras, sobre la salud, sobre las emisiones a la atmósfera, sobre la biomasa que está consumida, sobre la degradación del suelo y sobre la sucesión de especies. Como vemos, hay un montón de variables, hay un montón de información que naturalmente no es fácil que genere un solo especialista, ¿no? Por eso necesitamos siempre equipo de trabajo y colaborar con especialistas desde ecología del fuego, comportamiento del fuego, sociología del fuego, de tal manera que podamos entender mejor lo que está realmente ocurriendo. A todo esto hay que añadir que esas características no son estables, sino que son dinámicas, van cambiando. En algún caso, muy rápidamente, las condiciones meteorológicas, por ejemplo, las condiciones de sequía, de humedad, de precipitación, y en otras más lentamente, por ejemplo, la dinámica del uso del suelo, que haga que el paisaje se haga más homogéneo, porque se abandona la tierra, porque se deja de cultivar, o al contrario, se fragmente más por la entrada de parches, de parcelas del bosque que son degradadas.
Bueno, la primera pregunta es cuál es el impacto del fuego. Y bueno, hasta hace unos años no sabíamos bien exactamente lo que se estaba quemando en el mundo. De hecho, si vemos uno de los últimos informes de la FAO, es ya de hace unos 10 años, pero es un informe oficial que estimaba en aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados el área quemada en el mundo, basada, como siempre pasa en base de datos de Naciones Unidas, en la información que dan los países miembros. Sin embargo, si comparamos con los productos de teledetección, ahí aparecen un conjunto de productos que se han generado con distintas metodologías, con distintos sensores, algunos basados en área quemada, otros basados en puntos de calor, pues como vemos el rango de área quemada en el mundo es bastante más amplio, de 600.000 kilómetros cuadrados que estimaba la FAO. Aquí estamos hablando de entre 3,5 y 4,8 millones de kilómetros cuadrados. Claramente las estimaciones oficiales son muy optimistas. El área quemada es muchísimo mayor. En gran parte porque en buena parte de los países que tienen más nivel de afectación, que son los países de África, tropicales de África, no tienen realmente estadísticas de fuegos. También es cierto que el impacto social de estos fuegos es mucho menor que el que afecta a países templados en donde la población vive cercana al bosque. Lo mismo en lo que se refiere a las tendencias. Aquí vemos varios productos que estiman área quemada a partir de observaciones o a partir de modelos y como vemos hay una gran variedad en las estimaciones, incluso en los años más recientes. De tal manera que cuando intentamos hacer ciencia a partir de estos datos vemos que hay mucha incertidumbre. Esto es un gráfico, perdón, una tabla extraída de un paper reciente publicado en la revista Science que estimaba que las tendencias globales tienden, como vemos ahí, a una disminución del área quemada global. Aunque observamos cómo los efectos del fuego, sobre todo en épocas catastróficas, como ha pasado en Australia o como ocurrió en Bolivia el pasado año, o en Portugal hace 2, o en Grecia, pues son cada vez mayores. ¿A qué es debido esto? Esto es realmente así, o sea, esa tendencia que parecen observar los datos es real o hay errores en los datos de partida que nos están llevando a conclusiones equivocadas. Pues no es fácil de saber, ciertamente. La cuestión es que esta tabla que aparece ahí, que indica aparentemente distintos productos, en el fondo están muy relacionados entre sí, porque todos esos productos, con la excepción del último, que está generado a partir de modelos de dinámica global de la vegetación, los demás están basados en datos MODIS y en concreto en los puntos de calor de MODIS que han guiado a los demás productos que se están analizando en esa lista, ¿no? En definitiva, obviamente eso dificulta bastante una interpretación independiente de los resultados, ¿no? Porque de hecho, si analizamos esos productos globales a partir de imágenes de validación tomadas con sensores de mayor resolución, la mayor parte de estos productos están basados en MODIS. Si usamos Landsat o Sentinel-2 para validar, vemos cómo los errores de estos productos son bastante significativos, del orden de un 35-40% errores de comisión y en torno a un 65-70% de errores de omisión. Y esto pues se ha publicado, estos son datos que sacamos nosotros de un proyecto hace unos años, pero ahora hace muy poquito se ha publicado un paper en la revista Remote Sensing of Environment de los propios autores del producto MCD64 de la NASA, reconociendo valores parecidos de error. Claro, para ir a errores mucho menores, como estos que aparecen en el gráfico de la primera línea, tenemos que ir a productos basados en en sensores de mayor resolución. En concreto, el primer producto que aparece, el FireCCI SFD11, está basado en datos de Sentinel-2 para el conjunto de África. Claro, trabajar con 20 metros para el conjunto del planeta obviamente requiere un esfuerzo de proceso inmenso, pero
la comparación entre ese producto, fíjense que el error de omisión del producto está por debajo del 25% y el error de comisión por debajo del 20%, lo que supone errores muchísimo menores que los productos globales. Luego, por tanto, estimar lo que se quema a escala global no es sencillo, porque los productos que tenemos ahora sabemos que tienen errores importantes. La última versión del producto de área quemada de la NASA, el MCD64, estima una ocurrencia en torno a 4,3 millones de kilómetros cuadrados para el año 2018. No, perdón, es el valor promedio. El producto que hemos generado nosotros a partir de MODIS 250 metros estima en torno a 4,7 millones de kilómetros cuadrados, pero el que hemos obtenido con Sentinel-2, insisto, estamos pasando de 250 o 500 metros a 20 metros, o sea, un nivel de detalle muchísimo mayor, con ese producto y para el conjunto de África, que es el continente con mayor superficie quemada del mundo, solamente en África hemos descubierto que se queman casi 5 millones de kilómetros cuadrados, que es aproximadamente el 80% más de lo que estima para la misma zona y el mismo año el producto NASA obtenido a partir de datos MODIS. Luego, claramente, si esos productos tienen errores importantes, la ciencia que podemos hacer a partir de esos productos también puede ser afectada por ese problema. En cuanto a la distribución de las manchas quemadas, en cuanto a la propagación, en cuanto a la severidad, en cuanto a los impactos sobre el clima. Claro, es interesante recordar en este sentido lo que decía Claude Shannon, un matemático muy conocido, que definía la información como la resolución de la incertidumbre. O lo que decía Einstein, que la información no es lo mismo que el conocimiento. Obviamente, tener buena información no es exactamente lo mismo que tener buen conocimiento de un problema, pero sí creo que se puede afirmar que la mala información nos va a llevar a un mal conocimiento. Luego es importante que la información, los datos, la calidad de los datos sea suficiente para poder hacer ciencia a partir de esos productos. Los productos actuales de área quemada a escala global no son necesariamente un desastre, ¿no? Aunque los errores que he mostrado son importantes, pero no podemos decir que sean completamente erróneos, naturalmente. Las tendencias espaciales son razonables, tendencias temporales son razonables, pero hay que tener en cuenta que tienen limitaciones que es interesante reconocer para que podamos entender el impacto que los resultados tienen y en última instancia podemos guiar a las personas que están haciendo la gestión de los fuegos, de las áreas quemadas y haciendo la previsión de los impactos futuros. Entonces, a mi modo de ver, los errores que tienen estos productos son debidos a varias cuestiones que se pueden perfectamente aplicar a trabajar en esta cuestión a escala regional, o sea, con imágenes de mayor resolución. Por un lado estarían las limitaciones debidas al propio sensor, a la resolución espacial, espectral o temporal. Por ejemplo, el Sentinel-2, 20 metros de resolución en buena parte de las bandas, naturalmente va a permitir detectar incendios más pequeños que el MODIS, con 250 o con 500 metros. Pero el Sentinel-2 tiene menor resolución temporal. Luego, por tanto, si tenemos una zona con muchas nubes, pues posiblemente ni siquiera con Sentinel-2 podamos detectar esa mancha quemada. La frecuencia temporal es muy importante, sobre todo en zonas tropicales en donde la señal quemada dura relativamente poco. Otra cuestión importante es errores debidos al propio algoritmo, que la calidad del algoritmo que estamos utilizando no sea suficientemente buena. Hay que tener en cuenta que los incendios no es un proceso binario, no es blanco o negro, fuego o no fuego, quemado o no quemado, sino que
hay muchas variedades dentro del quemado que hay que tener en cuenta, de ahí que sea complejo hacer algoritmos que funcionen para zonas suficientemente grandes y que tengan en cuenta la gran variedad de fuegos que pueda haber en distintos ecosistemas. De ahí que generar algoritmos de área quemada es un reto importante, que debería tener en cuenta, por un lado, la severidad del fuego. Habrá fuegos más severos que destruyan completamente la cubierta vegetal, otros que solo afectarán a la parte más superficial, otros que afectarán a las copas o a parte de ellas. Luego eso es un elemento importante porque la reflectividad post-incendio va a cambiar mucho en función de eso. Por otro lado estaría el tipo de fuego, si es un fuego de superficie o es un fuego de copas, si ha quemado las hojas completamente o solamente las ha chamuscado, ¿no? Las ha soflamado, ¿no? El tiempo después del fuego, cuánto tiempo ha pasado desde que el fuego se extinguió hasta que tenemos la imagen, pues lógicamente eso también va a suponer un cambio importante en la señal. Hay otra serie de errores que son debidos a la propia ocurrencia del fuego. Cuando calculamos los errores de omisión y comisión, hay que tener en cuenta que están bastante asociados a la propia ocurrencia. En este estudio que hicimos con un análisis temporal de la validación de los errores, vimos cómo había una relación muy clara entre los errores y la ocurrencia. Los errores son más bajos en los años en los que se quema más y son más altos en los años en que se quema menos. Eso tiene su lógica, ¿no? Porque el fuego es una variable muy poco representativa en el espacio. Por mucho que se queme una zona, nunca se va a quemar el 100% de un territorio, ¿no? Siempre es un fenómeno mucho menor que el no fuego, ¿no? Y eso dificulta también la extracción del dato. Otro elemento importante del error es la cobertura del suelo. En zonas forestales, en zonas arboladas, los fuegos son más fácilmente distinguibles que en zonas de sabana, en los que a veces el fuego es débil y solamente quema la parte inferior, no deja y no podemos ver o es difícil ver la señal quemado porque solo está debajo de la copa del árbol, pero la copa no es en sí afectada y eso obviamente dificulta la discriminación. Otro elemento interesante es el tiempo de detección. O sea, nuestro sistema, cómo de bueno es para detectar el día concreto que se ha quemado. Y eso va a depender de cómo está hecho el algoritmo y de con qué sensor se está realizando el proceso. Aquí vemos, por ejemplo, para nuestro producto de área quemada, cómo el producto, por la forma en que está hecho el algoritmo, basado en un compuesto mensual, la capacidad que tiene de detectar fuegos el mismo día en que realmente ocurren es relativamente pequeña, menos de un 10%. Sin embargo, en un margen por debajo de 10 días detectamos el 90%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nuestro sistema de validación está usando periodos muy cortos, posiblemente parte de los errores sean debidos al fechado, no tanto a que no se haya clasificado bien el fuego, sino que se ha puesto en un día distinto, con lo cual, si validamos con una frontera de días, puede ocurrir que un píxel esté bien detectado como quemado, pero esté más allá del segundo día o más acá del primero, de tal manera que aparecería como un píxel erróneo, ya sea por omisión o por comisión. De hecho, la experiencia que hemos hecho utilizando short units, o sea, periodos cortos de validación frente a periodos largos, de incluso hasta 6 meses, pues vemos que la diferencia es muy significativa. En algunos casos, la reducción de los errores es tan grande como del 26% en errores de comisión y del 15% en errores de omisión. Lo que quiere decir que el fechado puede estar dificultando, vamos a decir, la validación del producto. Otro elemento muy importante es el tamaño de los fuegos. Si en la zona en la que estamos trabajando los incendios son mayoritariamente grandes,
se podrán detectar con imágenes de baja resolución, que es lo que vemos en la parte izquierda. En ese patrón de incendios las manchas son muy grandes y la diferencia entre la izquierda, que es el Sentinel, y la derecha, que es el MODIS, pues es interesante, pero no tan severa como en el caso de la derecha, otra zona de África en donde los incendios son mayoritariamente muy pequeños y, como vemos, el MODIS prácticamente no detecta nada. Si eso lo extrapolamos al conjunto de África, donde hemos hecho la prueba con Sentinel-2 y hemos comparado con datos de MODIS, pues vemos cómo la detección de incendios de más de 100 hectáreas en los productos globales es bastante buena, en torno a un 10% menos de lo que detecta Sentinel-2. Sin embargo, si nos fijamos en los incendios pequeños, la cantidad de zonas que no se detectan es inmensa. El 90% prácticamente de los incendios menores de 100 hectáreas no se detectan en el producto de la NASA. Y eso es consecuencia del tamaño del píxel. Claro, cada píxel de ese producto, el MCD64, es 25 hectáreas. Luego tienes que tener 4 píxeles para poder detectar eso como quemado. No es nada sencillo cuando está haciendo uno un algoritmo a escala global. En consecuencia, como perdemos la mayor parte de los incendios pequeños, al final el producto está infraestimando muy grandemente, en torno a 80% menos, la superficie realmente quemada. Bien, visto un poco el análisis de errores, ahora vamos a hacer una revisión de qué características de las zonas quemadas se pueden detectar mejor y peor a partir de datos de satélite. En primer lugar, la cobertura espacial. La cobertura espacial es uno de los grandes beneficios de los datos de satélite, porque tenemos capacidad de cubrir el terreno completamente, lo que llaman en inglés el wall-to-wall. Y eso con otro tipo de fuentes es muy complicado. Hacer delimitación de perímetros quemados con GPS, con helicóptero, pues es muy costoso y es válido únicamente para zonas relativamente pequeñas. Si queremos cubrir todo un continente, pues eso sería inviable, claro. Entonces, la cobertura espacial de teledetección es bastante buena. La cobertura estacional, en general, también. Ahí tenemos un producto, por ejemplo, que muestra para cada zona del planeta en qué mes del año se produce la máxima ocurrencia. Lógicamente, eso está relacionado con el periodo seco, ¿no? En la zona tropical, por ejemplo, el hemisferio norte, el periodo seco está entre noviembre y febrero, y en el hemisferio sur, en la zona tropical, estaría entre junio, mejor dicho, y septiembre. Mientras que para las zonas templadas, pues el hemisferio norte, de nuevo junio y septiembre, y en el hemisferio sur, pues sería más bien a inicios de año. Cuando trabajamos con imágenes de mayor resolución, podemos detectar incendios más pequeños y eso también hace extender la longitud del periodo de incendios. La estación de incendios generalmente dura lo que es capaz de detectar los sensores con una cierta ocurrencia. Como vemos ahí, la línea naranja, que corresponde al producto basado en Sentinel-2, ofrece una mayor frecuencia en la mayor parte de los meses del año. Por tanto, se puede decir que con ese producto estamos también extendiendo un poco la estación de fuegos. La fiabilidad temporal, o sea, la capacidad de detectar el fuego el día que ocurre. Claro, con los productos de fuegos activos esto es obvio, esto es, digamos, una gran fortaleza, ¿no? Pero un mapa de incendios activos no es lo mismo que un mapa de áreas quemadas. Los incendios activos en realidad son un muestreo del fuego, nos indican únicamente lo que está ardiendo cuando pasa el satélite. La cartografía de área quemada nos indica todo lo que se ha afectado por el fuego. La calidad de la detección temporal va a depender de cómo sea el algoritmo, de las nubes que haya en la zona, de la frecuencia temporal del sensor. Y ahí los productos de área quemada pues tienen distinta capacidad
los que se basan en imágenes de Sentinel, por ejemplo, que está a la izquierda, pues la capacidad de detección temporal es mucho menor que el que está a la derecha, que corresponde a un producto que se ha tomado con un sensor que tiene resolución diaria. A la derecha MODIS diaria, a la izquierda Sentinel cada 10 días. Obviamente la capacidad de detectar la fecha correcta es mucho menor. La distribución de tamaños de fuego es una variable muy interesante para entender las características de los fuegos, ¿no? Y esto está también limitado por la capacidad que tengamos de detectar incendios pequeños. Si solo podemos detectar incendios grandes, pues los gráficos que podemos obtener de distribución de tamaños no van a ser muy precisos. Ahí, por ejemplo, aparece un mapa de África tomado a partir de los datos del Sentinel-2 que muestran la proporción de superficie quemada en incendios pequeños, ¿no? Como vemos, pues algunas regiones tienen una proporción muy poco relevante. Ahí con los productos globales vamos a ir bien, pero si la proporción es alta, los rojos, nos va a dar una infraestimación si trabajamos únicamente con productos globales. Bien, estos análisis de distribución de tamaños se han hecho en los últimos años a partir de los productos globales que hay disponibles. Generalmente primero se corre un algoritmo de morfología matemática que permite convertir los píxeles quemados en parches quemados a partir de conocer el día en que se han detectado y cuál es, digamos, la tendencia del comportamiento del fuego. Y a partir de ahí organizamos los tamaños por regiones grandes. En este caso, en la figura que vemos ahí se hizo a partir de áreas de 1 grado por 1 grado, unos 100 por 100 kilómetros. Y el gráfico que vemos aquí es una manera de categorizar la ocurrencia del fuego en cada una de esas celdas a partir del valor beta de esta función, que sería el exponente de la relación entre el tamaño de los fuegos y el número de fuegos con ese tamaño. Esto es lo que se llama el SOM, ¿no? Que sería pues como las funciones de relación tamaño-frecuencia que están guiadas por una relación matemática. En función del exponente, pues podemos saber que la frecuencia de incendios mayores es más grande o es más pequeña. O sea, si predominan más los incendios grandes o los incendios pequeños. Bueno, otra variable interesante es la variabilidad interanual. He dicho de otra forma, es cómo de frecuente es que los incendios ocurran en un determinado punto del planeta. Ahora precisamente estamos trabajando en un artículo para intentar entender los factores que están detrás. Como vemos, hay zonas del planeta, por ejemplo, los cinturones tropicales en África, en el norte de América del Sur o en el norte de Australia, que tienen incendios muy frecuentes. A todos los años prácticamente se quema. Serían incendios muy controlados por las actividades humanas, frente a otros fuegos, sobre todo en las zonas boreales, como vemos aquí, que los fuegos son mucho menos frecuentes, en gran parte porque están más controlados por las condiciones climáticas, los ciclos climáticos, sobre todo la precipitación y la temperatura. Bien, este tema de las anomalías es especialmente interesante, ¿no? Porque como consecuencia del cambio climático estamos observando que cada vez más hay fenómenos extremos. Este verano, me imagino que todo el mundo en América, los que me estáis escuchando, que por venir de países de América Latina, habéis estado en los medios observando la controversia que ha habido en relación con los incendios del Amazonas y en concreto con la posible influencia del cambio de política brasileña hacia una presidencia, la actual, que favorecería más la expansión del cultivo y, por tanto, favorecería más la deforestación. Se han corrido ríos de tinta digital sobre esta cuestión. Como sabéis, fue incluso polémica por la declaración del presidente francés y el conflicto diplomático con Brasil por esta cuestión. Bueno, nosotros hemos analizado las anomalías ocurridas en América del Sur el verano pasado
en comparación con los 18 años anteriores sobre los que tenemos datos de área quemada. Y lo que aparece aquí a la derecha, a la izquierda serían los datos nacionales, a la derecha serían las anomalías en celdas de 1/4 de grado, 25 por 25 kilómetros aproximadamente, ¿no? Entonces, como vemos ahí, los valores azules, estos de aquí en el centro del Amazonas, corresponderían a zonas que se han quemado 2 unidades de desviación típica por encima de la media del periodo actual. Y en concreto es especialmente importante toda esta zona, la frontera entre Bolivia y Paraguay, en donde la ocurrencia ha sido muchísimo más alta de lo habitual. De hecho, aunque la polémica ha sido con Brasil, pero realmente ha sido Bolivia el país que ha tenido una ocurrencia mucho más alta, no solo que el año pasado, que también fue Brasil, sino mucho más que la media de los últimos 18 años. Que un año se queme más, pues puede no ser muy representativo, pero que se queme mucho más que la media de una serie temporal larga, ya sí que es relevante, ¿no? Y en concreto en América Latina, en esta última temporada de fuegos, los países que han tenido una mayor ocurrencia, mucho más de la habitual, han sido Venezuela y Bolivia, no tanto Brasil, en donde el incremento ha sido muy grande respecto al 2018, pero no demasiado respecto a la serie temporal previa. Esto es el dato del país. A la izquierda, a la derecha tenéis la variación espacial de las anomalías, que permite ver las zonas que han sido más afectadas por el fuego. Esto mismo hemos estado analizando en estos últimos días con unos colegas australianos para los incendios que ha habido en Australia en el verano australiano, o sea, desde el mes de septiembre, octubre hasta el mes de marzo. Y bueno, como veis, en el sureste de Australia, que es lo que más ha aparecido en los medios de comunicación, porque además la mayor parte de la gente vive en esa zona en el país, en esa zona se han quemado algunas áreas hasta 7 veces, incluso 10 veces en algunas zonas por encima de la media del periodo de los 18 años anteriores, lo cual estadísticamente es una barbaridad realmente. O sea, la cantidad de fuego que ha habido, de área quemada en esa zona del país, es muy anómala, muy, muy anómala. No es la zona que más se ha quemado. Si comparamos el mapa de la izquierda con el mapa que está a la derecha, veis que lo que más se ha quemado es lo que más se quema siempre, que es la sabana, ¿no? Ahora bien, lo que se ha quemado en el sureste del país es extraordinario en términos de anomalía. Lo que vemos arriba a la derecha sería esa misma idea, pero organizada por biomas, por ecosistemas, ¿no? Por coberturas del suelo más bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sabana pues prácticamente se ha quemado lo mismo que otros años, incluso un poco menos, y el bosque, la zona de eucalipto, que vemos aquí, pues se ha quemado como media 8 veces más de lo que se quema habitualmente, ¿no? Que como vemos es un valor muy significativo. Bien, otro tema sería la severidad del fuego, otra variable muy importante que todavía nos queda mucho por entender y mucho por asimilar, y es muy importante desde el punto de vista de la regeneración. Hay algunos trabajos publicados a partir de datos de satélite, pero ahí nos falta todavía productos que desarrollar operativos. Las dos formas de hacerlo son o bien analizar la reflectividad post-incendio, que es la que aparecía antes en esa diapositiva de un trabajo que hicimos hace algunos años en España, y otra opción, que sobre todo está abordada por dos grupos de investigación en Estados Unidos y en Inglaterra, que lo hacen a partir de la energía que está liberando el frente de llamas. Naturalmente, para eso necesitaríamos tener imágenes de alta resolución, porque los píxeles de 1 kilómetro pues solo permiten detectar incendios relativamente grandes, ¿no? Lo que tenemos aquí es la comparación entre datos MODIS y datos BIRD, que es un satélite diseñado por el DLR alemán con mucha mejor resolución, también utilizando sensores de infrarrojo medio. Otra línea sería la regeneración potencial. ¿Qué pasa con la vegetación después de quemarse? Ahí hay otro
otro grupo en mi departamento que está trabajando en ese tema, en concreto haciendo un seguimiento de qué ha pasado con las zonas que se quemaron en el año 94, que fue en España un año de gran incidencia de incendios, sobre todo de más de 1000 hectáreas, y se ha ido analizando esto utilizando metodologías basadas en las tendencias a partir de índices de vegetación, comparando la situación previa y la situación posterior y estableciendo a partir de ahí distintos tipos de perturbaciones y relacionando eso con la cobertura actual por fuego. Bueno, otra idea, me parece, es la cooperación con los modeladores del clima, ¿no? Esto creo que es importante porque los modeladores del clima necesitan esa información. Para que se pueda mejorar los productos que ahora disponemos de área quemada, de escala global, pero también de escala regional, o sea, cualquier producto, me parece que es importante una serie de aspectos, ¿no? Por un lado, mejorar la validación. Es importante que cualquier producto que saquemos a la luz pública, digámoslo así, esté convenientemente validado. Y eso no quiere decir compararlo con una imagen que se nos ocurre que puede ser útil, ¿no? Sino hacer un muestreo estadísticamente significativo que cubra adecuadamente la zona que estamos trabajando y utilizar pues eso, inferencia estadística para poder entender mejor cuáles son los errores y las fuentes de error de ese producto. Otro elemento es caracterizar la incertidumbre, que no es exactamente lo mismo. Una cosa es el error y otra es la incertidumbre. La incertidumbre sería cómo de seguros estamos de que un píxel clasificado como quemado o clasificado como no quemado es realmente tal. Y eso tiene que ver con cuáles son las incertidumbres de las variables de entrada. Pues hemos utilizado mapas de cobertura del suelo o puntos de calor o reflectividades, pues cuáles son las incertidumbres en la estimación de esas variables y integrar eso de tal manera que podamos generar productos en donde junto a la caracterización de quemado, no quemado o fecha de quemado, también tengamos alguna idea de cuál es el nivel de confianza de esa estimación. La validación requiere un gran esfuerzo, un enorme esfuerzo, tanto en el muestreo como en levantar los perímetros de validación, pero es muy necesario hacerlo. ¿Qué productos de área quemada tenemos a escala global? Bueno, ahí aparece la tabla de lo que tenemos disponible. He eliminado los productos que ya no se continúan. Ahora mismo tendríamos principalmente dos productos de la NASA, el MCD64 y el GFET, que en realidad es un producto de emisiones, pero que se alimenta del MCD64. El FireCCI, que es el producto que estamos coordinando nosotros desde el año 2000 y que se empieza a producir operativamente ya en el Copernicus Climate Change Service. Y el GEO, que es un producto de la Comisión Europea del programa, digamos, terrestre, no climático, que se genera a partir del año 99 con Spot Vegetation y más recientemente con Probavi. Es importante comparar los productos, ver cuáles son las fortalezas y las debilidades de distintos productos y ver en qué zonas hay convergencias entre productos y en qué zonas hay mayor nivel de incertidumbre. A modo de, digamos, de investigación futura, me parece que sería interesante, por un lado, fundir productos, fundir reflectividades, de tal manera que podamos tener una reflectividad más continua y con condiciones más adecuadas de observación, por tanto, de sensores de baja resolución. MODIS está a punto de morir porque lleva ya muchos años funcionando. VIRS es el nuevo sensor parecido a MODIS, pero ya instalado en los satélites operativos de la NOAA. Y OLCI es el sensor a bordo del Sentinel-3, a ese nivel de resolución más global, a otro nivel de resolución más detallada, mezclando datos del Landsat OLI con Sentinel-2 MSI, mezclando también datos ópticos y datos radar, de tal manera que podamos obtener productos integrados, ¿no? Donde se mezclen datos ópticos y datos SAR, ahí aparecen algunos ejemplos, o datos ópticos y datos LIDAR, ahí aparecen otros,
o datos Landsat y datos Sentinel, ahí aparecen otros, etcétera. O sea que yo creo que estamos ante un reto de intentar generar información a partir de productos que permitan entender mejor lo que está pasando con los fuegos a escala global. Por ejemplo, la relación que hay entre la forma de las manchas y el comportamiento del fuego, entre los tamaños de los fuegos y el tipo de cobertura que es afectada, entre el nivel de elongación de los fuegos, que sean más o menos alargados, por ejemplo, y cómo ha sido el índice de propagación de los fuegos, etc. En definitiva, como decían Shannon, la información es la resolución de la incertidumbre. Tenemos que intentar resolver las fuentes de error que sabemos que existen en cada uno de los productos. Para eso, pues, analizar esa incertidumbre y analizar los errores que tiene cualquier producto. Sabemos que la información no es conocimiento. Sabemos que la mala información lleva a un mal conocimiento y esperemos que una buena información nos lleve a un buen conocimiento. Pero termino con otra frase que también me parece importante en este sentido, y es que la información, conocer el conocimiento es importante, pero también debemos aplicar ese conocimiento. La buena voluntad no es necesaria, decía Goethe, sino que tenemos también que recomendar qué hacer. La información debe llevar a la acción y el buen conocimiento debería llevar a las buenas decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Muy interesante. Gracias por la explicación muy detallada que nos has hecho respecto a los productos globales y la evaluación de las limitantes y al final esta reflexión de lo que tenemos que hacer en adelante para esta parte de cartografía de áreas quemadas. Entonces, en estos momentos daríamos espacio para que las personas puedan hacer sus preguntas mediante el chat. Tenemos para esto planificado alrededor de 20 minutos. Así que adelante, por favor. Estaba muy interesante la charla, entonces todos han puesto sus preguntas ahora a finalizar la presentación, ¿no? Veamos. No sé si igual le puedes dar la palabra a alguien para que las diga directamente, porque aquí veo que está entrando muchísimos y no sé si me voy a aclarar mucho, pero bueno. Sí, por favor, tenemos una herramientita que es levantar la mano a las que quieran utilizar el micrófono. Y yo enseguida les doy la palabra. Nico, si me puedes ayudar en un poquito las preguntas. Sí, acá estoy viendo una rápidamente, de parte de Rogelio Corona. Dice, ¿cuál es su opinión respecto a la funcionalidad de Google Earth Engine para poder hacer estimaciones de áreas quemadas a nivel nacional o regional? Pues es muy buena, la verdad, es una herramienta magnífica que sobre todo permite trabajar con grandes volúmenes de datos sin necesidad de procesarlos en nuestros propios servidores. Cambia el concepto, en lugar de bajar datos y hacer nosotros el proceso, lo que hacemos es subir el algoritmo y el algoritmo pues se corre en los datos que hay disponibles en la propia plataforma. Yo creo que ha mejorado mucho en los últimos años. Al principio la corrección geométrica y radiométrica era bastante discutible. Ahora ya tienen los datos de mayor calidad. En concreto, por ejemplo, de Sentinel-2 ya han incorporado la última versión de la corrección atmosférica, el Sent2Core, que, bueno, obviamente ahorra muchísimo trabajo de preprocesamiento. Así que sí, sin duda yo creo que es muy recomendable trabajar con esta plataforma. Sí, me parece muy necesario. Yo le puedo sumar una preguntita en relación. ¿Están trabajando
con distintos algoritmos en Google Earth Engine. Conocemos la experiencia de Bastarrica, que él ha publicado sus algoritmos. ¿Sabe si hay alguna otra cosa que esté actual dando vueltas? Claro. Sí, nosotros ahora utilizamos el Earth Engine no para el proceso global, porque necesitas tener unas cuentas especiales y realmente no te deja trabajar con zonas tan grandes, ¿no? Para el proceso global lo hacemos con otro servidor distinto que es dedicado y que requiere pues, pagar el acceso a la información, ¿no? Lo que hacemos con Earth Engine es generar los perímetros de validación. En concreto, para la validación del producto global hemos elegido 100 áreas Landsat y de cada una de ellas estamos clasificando el área quemada a lo largo de todo el año, de todas las imágenes que hay disponibles. Entonces, para eso el Earth Engine es muy bueno, claro, porque tiene todo el catálogo del mundo allí disponible. Entonces, subimos el algoritmo, lo procesamos, lo inspeccionamos visualmente y cuando está el vector con los límites del área quemada lo descargamos para incorporarlo a nuestra base de datos. O sea que para eso lo estamos usando operativamente, pero para trabajar en una zona muy grande, Aitor Bastarrica intentó hacerlo en América Latina, en el conjunto de América Latina para un año con Landsat y creo que lo consiguió, pero bueno, fue bastante tedioso. Nosotros hemos intentado establecer un acuerdo con Earth Engine para hacerlo a escala global, pero de momento no lo hemos conseguido porque ellos parece que no tienen la política de cuentas especiales, sino que el que quiera entrar, que entre, pero claro, si vas a trabajar en una zona grande, pues vas a estar muy limitado. Ok, gracias. A ver aquí. A la depuración de puntos calientes, estoy viendo aquí, ¿no? Sí. Sí, pues sí, generalmente nosotros utilizamos los puntos de calor para guiar el algoritmo de área quemada. No usamos los puntos de calor para clasificar directamente, pero los puntos que descargamos del servidor de la NASA ya están limpios. Básicamente hay dos tipos de producto. El que ofrece la NASA como producto estándar de MODIS, que se llama MCD14L, creo recordar, y luego otros puntos que los dan en tiempo real que se llama FIRMS, F-I-R-M-S. Los FIRMS, que yo sepa, no tienen este tipo de elementos, digamos, eliminados, ¿no? O sea, no hacen máscaras. Son en tiempo real, esa es la ventaja, si uno quiere trabajar muy inmediatamente, pues le va a ayudar, pero no son tan refinados como los otros. O sea que para un trabajo más, digamos, de mayor alcance es mejor utilizar los puntos del MCD14. Ok, acá rápidamente una consulta relacionada con la toma de decisiones. La pregunta es si los gobiernos acceden a esta información. Bueno, los gobiernos necesitan especialistas que les den la información. De entrada, yo creo que hay un cierto desconocimiento por parte de los servicios operativos. Hay algunos que sí que tienen mucha más actividad en este ámbito, por ejemplo, el servicio canadiense, el servicio estadounidense, en la Unión Europea el programa EFIS pues da esa información gratuitamente a los países miembros. Y en otros países es cuestión de montar el servicio. Yo creo que técnicamente no es muy complicado, es cuestión a lo mejor de establecer algún acuerdo con el servicio forestal de vuestros países e intentar organizar esa información. Los productos globales están disponibles, los podéis utilizar sin problema. Si queréis usar algo de mayor resolución, obviamente tendríais que adaptarlo a los datos de vuestra región y seguramente trabajar con Sentinel-2, o sea, con mayor resolución de lo que tenéis en los productos globales. Los productos globales para países que no tienen otra cosa, pues pueden ser muy útiles, desde luego, pero lo ideal sería tener vuestros propios productos nacionales. Otra rápidamente que tengo aquí al alcance, la pregunta es respecto a si se pueden generar algoritmos de predicción de áreas quemadas a nivel departamental utilizando técnicas de Deep Learning. A ver, la predicción de áreas quemadas suele basarse en datos meteorológicos. La meteorología es un factor muy importante, naturalmente,
cuando la vegetación no arde si no está seca y si no hay vegetación. Claro, necesitas tener, por un lado, precipitación y temperatura para que haya combustible en el año anterior o los meses anteriores, y luego suficiente sequía para que ese combustible esté seco. Porque si no hay combustible no arde, y si no está seco no arde. Ahora bien, necesitas que alguien queme aquello, porque la mayor parte de los incendios sabemos que son de origen humano. Entonces, la predicción del riesgo se puede hacer a partir de indicadores meteorológicos. Hay muchos trabajos en esa línea. La predicción más exacta de lo que va a arder realmente va a depender mucho de factores sociales también. Y eso es mucho más complicado de modelar. Hay algunas cosas hechas, hay algunos trabajos en esa línea, pero no es sencillo. Ahora precisamente estamos haciendo en el departamento un proyecto sobre el impacto humano de los fuegos, y eso es una de las cosas que te das cuenta, que los modelos que funcionan en unos países en otros igual no funcionan, o incluso dentro del mismo país, porque las condiciones sociales pueden ser muy distintas. Ok. En cuanto a la regeneración, dice Marcelo Siles, ¿cómo sugieren que se pueda monitorear sin contar con un error muy alto? Bueno, la regeneración, la regeneración de lo que es la cobertura vegetal, la superficie del suelo cubierta por vegetación, se puede hacer bastante bien con teledetección. Otra cosa distinta es la biomasa. O sea, obviamente, si el incendio ha quemado completamente el estrato arbustivo y el estrato arbóreo, lo que vamos a ver es cómo se está regenerando la superficie verde, pero no sabemos cómo se está regenerando la superficie arbolada. Eso requiere trabajar con LIDAR, ¿no? Con sensores que permitan que den información tridimensional. LIDAR o radar interferométrico, cosas de ese tipo, ¿no? Pero sí que se puede hacer. El problema con LIDAR es que a día de hoy la cobertura es cara y generalmente solo tenemos vuelos aeroportados. Hay 2 satélites que tienen equipos LIDAR, el JEDI, que está en la bordo de la plataforma del International Space Station, y el ISAT-2, pero no tiene una cobertura wall-to-wall, o sea, no tiene una cobertura completa. En algunas zonas yo creo que puede ser una manera interesante, pero claro, tenemos una serie temporal muy pequeña. Entonces, para ver regeneración con datos Landsat, yo creo que es interesante para ver cómo se ha recubierto de nuevo la zona, pero no vamos a saber la biomasa, necesitamos información 3D para eso, y desde luego tampoco vamos a saber las especies. Es muy difícil saber si la biodiversidad previa al fuego se ha recuperado o no. Ahí necesitas tener información de campo o imágenes de muy alta resolución, igual con drones o algo así se podría hacer algo en esa línea. Muy bien, hay una pregunta de Ani Gutiérrez que está relacionada a severidad. Me parece, Ani, que está contestada porque estaba relacionada a la anterior. A ver, otro, entonces acá dice, Cristian Mancera dice, ¿cuál es la utilidad de datos de radar para mapeo de zonas quemadas? Bueno, en radar es bastante tricky, que dicen los ingleses, ¿no? Es complejo. Por un lado, la retrodispersión depende de la biomasa, depende de la humedad, depende de la pendiente. Entonces, no es fácil generar algoritmos que permitan cartografiar área quemada con radar de manera similar a como se hace con óptico. Con diferencia, óptico da mucha mejor calidad. El radar yo lo veo como un complemento para zonas que tienen una nubosidad muy alta. Por ejemplo, las zonas tropicales, de estación lluviosa. Con óptico es muy complicado porque es difícil conseguir imágenes libres de nubes. Ahora uno de los chicos que hace la tesis conmigo la está haciendo sobre esto, sobre radar, y está intentando generar un algoritmo que funcione bien a escala global. Se publicó ya un paper sobre esto recientemente. Si lo veis, se llama Belenguer, este chico, Miguel Ángel Belenguer, y está en Remote Sensing of Environment en el paper. Y ha funcionado bien, pero con niveles de calidad que son más o menos parecidos a las imágenes MODIS, no tanto a las imágenes Sentinel. O sea, con óptico, con Sentinel-2, mejor dicho. Con óptico se consigue mejor calidad.
con Sentinel-1, que es con lo que él lo ha hecho ese trabajo, la calidad es un poco inferior. Pero bueno, ahora está trabajando en intentar fundir los dos, ¿no? El Sentinel-1 y Sentinel-2, para conseguir, digamos, reforzar las ventajas de cada uno de ellos. Bien, hay una pregunta relacionada y dice, ¿significa entonces que el cálculo de biomasa debe realizarse a partir de datos SAR? ¿Sí? En caso de no contar con puntos de muestreo que permita realizar correlaciones, ¿sería aceptable relacionar la biomasa al tipo de cobertura? No sé si entiendo bien la pregunta. El tipo de cobertura del suelo nos puede dar una idea de la biomasa si conocemos más o menos las características biogeográficas de la zona. Si sabemos que es un pastizal en una zona semiárida, pues la carga de biomasa va a ser pequeña. Si sabemos que es una zona muy húmeda, pues la carga de biomasa será mucho más alta. O sea que indirectamente, a través de modelos bioclimáticos, si sabemos la cobertura, podemos inferir la carga que puede tener. Claro, no sabemos si se está pastando o no está pastando y qué densidad de pastoreo tiene. Eso ya es muy complicado. Con radar se puede obtener estimación de biomasa. Hay algunos estudios en esa línea, pero debería de ser a partir de radar multibanda. La banda L, la banda C, porque la banda C, que es la de Sentinel-1, no penetra mucho en la cobertura y no es demasiado bueno para eso. Ahora mismo con banda L creo que tenemos el radar japonés, ¿no? Que no me acuerdo ahora cómo se llama, ALOS, creo que se llama ALOS, ¿no? Y ahí por ahí podría conseguir algo más, pero yo creo que más bien en bosques, en pastos tengo mis dudas de que dé tanta sensibilidad. Bien, Javier Quispe dice, no sé si es una afirmación o una pregunta, pero digo, se puede utilizar técnicas de Deep Learning para clasificación de áreas quemadas utilizando como validación las áreas de incendios de años anteriores. A ver, Deep Learning es una técnica muy prometedora para clasificar áreas quemadas porque es bastante versátil, sin duda, ¿no? Pero utilizar áreas de validación, si las has empleado en el entrenamiento, no sería muy correcto. O sea, creo que las áreas de validación tienen que ser independientes de la muestra que has utilizado para entrenar. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. O sea, el Deep Learning como método de clasificación, de acuerdo, pero si vas a validar con los datos que has utilizado para entrenar el Deep Learning, creo que no es muy recomendable, porque siempre va a haber un sesgo. Es importante validar con muestras independientes. Bien. Acá en la secuencia de preguntas se dice que está el SAOCOM, el satélite argentino con banda L. Sí. Preguntan si sería adecuado para el mapeo de áreas quemadas. La verdad es que no lo sé, no he trabajado con banda L hasta ahora, pero por lo que dice la literatura, parece que es más adecuado para ver severidad del fuego que la banda C. O sea que en principio podría ser interesante hacer alguna investigación en ese sentido. Si los datos están disponibles, pues estaría bien probarlo. Bien, después hay una pregunta relacionada a si hay disponibilidad de datos en Colombia. Eso por ahí lo entiendo que sí. Sería una pregunta más direccionada hacia la CONAE de Argentina, tal vez. Paso a otra, perdón, sí. No sé si la disponibilidad se refería al SAOCOM o en general los productos de área quemada. Me parece que a SAOCOM, si no me equivoco. Okay. Entonces eso sería para el INTA, sí. Para la CONAE. Bueno, continúo, dice, buenas tardes. Relacionado con la validación de la severidad del fuego, habitualmente se suele realizar una validación con metodología CBI o GeoCBI para conocer la severidad en los primeros centímetros de suelo y así tener una cartografía definitiva de la severidad del incendio. A ver, acá tengo dificultad. ¿Puedes continuar tal vez, Armando, con esa pregunta que tengo dificultad para mover? Ya, ok. Decía, en caso de los productos de severidad globales, ¿cómo se podría realizar ese tipo de validación? Bueno, de momento no tenemos ningún producto de severidad global. Lo único que tenemos sería la radiación emitida por el fuego, el FRP, Fire Radiative Power, que
se ha relacionado con la biomasa consumida por el fuego. Pero la relación no es directa porque depende mucho de lo que se esté quemando y de la intensidad con la que se está quemando. Entonces, en este momento no hay productos globales realmente de severidad, es uno de los temas que habrá que empezar a trabajar en los próximos años. Y para validar esto, el CBI se ha utilizado mucho, sobre todo a raíz de un proyecto que sacó adelante el Servicio Geológico de Estados Unidos, que se llamaba Monitoring Trends of Burn Severity, que lo hacían con un índice muy sencillo para ver severidad, que se puede elaborar bastante rápidamente en campo y que, bueno, creo que tiene su utilidad. Hay ecólogos que no les gusta mucho ese índice porque piensan que no responde bien al impacto ecológico que realmente ha tenido el fuego, pero se correlaciona bastante bien con datos de satélite, o sea que en principio podría ser una buena herramienta para detectar severidad. Aprovechando ahí, Emilio, nosotros también hemos utilizado el GeoCBI para hacer la validación en campo. Sí. Pero ahí salió unos detalles y tal vez con tu experiencia, ¿en qué momento funciona mejor de la época de post-quema, ¿no? O sea, si Sí, está muy lejos el nivel de sensibilidad respecto a claro, esta evaluación, ¿hasta dónde podemos ir con este índice en la validación? claro. Sí, yo creo que el GeoCBI y en general los CBIs funcionan mejor cuando ha ocurrido el fuego, o sea, es el short term, ¿no? La, la severidad justo después de quemarse. Si dejas una serie de meses después, posiblemente la señal del carbón haya desaparecido, la señal de la ceniza también, las hojas se han podido caer, entonces va a haber mucha más confusión con zonas no quemadas. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de productos se podría recomendar para integrar y lograr una detección de áreas quemadas más certera o amigable, o fiable debe ser, combinando la información de Sentinel y FIRMS? Si pueden dar un ejemplo, dice. De Sentinel y de Firms. FIRMS, focos de calor, sí. Ah, bueno, como he dicho antes, Firms es uno de los productos de focos de calor. Es muy interesante para alertas en tiempo real, pero creo que no es tan bueno como el MCD14 para hacer una buena cartografía de focos activos. La combinación entre focos activos y valores de reflectividad es la más habitual ahora mismo para generar productos de área quemada. Son los algoritmos híbridos que manejan esas dos fuentes de información. Los puntos de calor se detectan muy bien con datos de satélite, pero no detectan completamente el área quemada, solamente es un pequeño muestreo, ¿no?, del área quemada. Por eso la reflectividad post-incendio es la que se suele utilizar para cartografiar completamente el perímetro quemado. O sea que la interacción entre los dos pues es muy, muy conveniente. Gracias, Emilio. Tenemos otra pregunta. Si se podría inferir dentro del tiempo de la cuarentena del COVID-19, si se redujeron los fuegos a escala global asociados a la reducción de la actividad antrópica o la actividad humana. Mm. Pues no lo sé, eso habrá que verlo en los próximos meses. Yo creo que llevamos muy poco tiempo de cuarentena y al menos aquí en España las labores agrícolas se siguen realizando. Me imagino que en otros países del mundo también. Yo creo que lo que más va a impactar el COVID ahora mismo es a la navegación aérea y por tanto a las emisiones de gases y de aerosoles. Ahí he leído que efectivamente los niveles de contaminación de las ciudades habían bajado muchísimo, como es natural, claro, si no hay coches en las calles, pues lógicamente no hay tantas emisiones. Pero en términos de fuegos, tengo mis dudas de que vaya a haber muchos cambios. No lo sé, habría que verlo en el futuro. Muy bien. Muchas gracias, Emilio. Entonces creo que tenemos todas las preguntas resueltas. No sé Muy si bien. alguna apreciación final, tal vez antes de cerrar esta sesión. Pues nada, por mi parte, muchas gracias a todos por la atención. Espero que haya sido útil
Y bueno, de nuevo lo que decía al principio, cuídense mucho estos días, cuiden a sus familias, sobre todo cuiden a sus mayores, cuiden a las personas mayores y eviten por todos los medios que se contagien, porque Sí. realmente aquí la experiencia está siendo terrible. Muchas Cuídense, gracias. Muchas cuídense. gracias, Emilio. Sí, gracias. Gracias por tu tiempo, Emilio. Realmente una buena, excelente presentación. Y vamos a compartir esta grabación. Y a las personas que no han podido ingresar en estos momentos, vamos a tener una grabación. Se le va a compartir por los registros que ustedes han hecho para participar de este webinar. Entonces, infinitamente agradecido otra vez, Emilio, por tu tiempo y esperemos que te puedas contar en otra oportunidad. Gracias, Nicolás, y tus palabras antes del cierre, por favor. Bueno, Armando, nuevamente gracias y bueno, especialmente Emilio, gracias por tu tiempo. Ha sido muy claro sobre todo tu trabajo. Nos es muy útil a la comunidad latinoamericana saber de todo tu trabajo. Y bueno, nuevamente, gracias, buena salud para vos, para tu familia y para los compatriotas españoles. Y bueno, hasta la próxima entonces, Armando y todo el mundo. Muchas gracias.